Lo peor que le puede suceder a una iglesia o a un cristiano es que no sepa para dónde va. No sepa su propósito o el por qué está aquí. Y cuando yo hablo de una iglesia, yo sé que todos ustedes entienden que no me refiero a la estructura de un edificio, sino que cuando hablo de la iglesia, ¿a quién me estoy refiriendo? A nosotros. Amén. La iglesia primitiva, una iglesia muy estudiada. Todos los grandes teólogos estudian la iglesia primitiva o han estudiado la iglesia primitiva. La primera iglesia fundada bajo el poder del Espíritu Santo, que se encuentra en los primeros capítulos del libro de Hechos. Inclusive yo he escuchado a muchos predicadores decir que quisieran volver a los tiempos de la iglesia primitiva. Y sí, la iglesia primitiva tiene o tuvo muchas cosas importantes e interesantes que nosotros deberíamos de adoptarlas o de sostenerlas. Pero yo no quisiera regresar a la iglesia primitiva. Y en esta mañana les voy a enseñar por qué. Ahora, la iglesia primitiva en esto nos va a dar una enseñanza que yo sé que nos vamos a identificar con ella. Qué bien se ve con esa camiseta usted. La glorioso. Muy bien. Entonces, nosotros vemos que Dios, a través del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, a sus seguidores, a los apóstoles, les dio una misión. Les dijo: ustedes van a recibir poder. Amén. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Ahora, y el propósito del Espíritu Santo es para que ustedes me sean ¿qué? Testigos. Comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Ahora, cuando el Señor les dice que me sean testigos, es que simple y llanamente vayan y anuncien las buenas nuevas. Vayan y prediquen el Evangelio. La primera razón, la primera causa por la cual Él nos ha dado su Espíritu es para que anunciemos las buenas nuevas. Yo me puedo dar cuenta si alguien está lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo me doy cuenta? Que esa persona es difícil callarla para que deje de anunciar las buenas nuevas. Amén. Si una persona me dice que está llena del Espíritu Santo y no anda predicando de Jesús, pues yo lo pongo en duda, porque la razón por la cual Él nos dio su Espíritu Santo es para que seamos testigos. Amén. Amén. Y vamos a ver que ellos comenzaron muy bien. Dice la Biblia que la primera prédica que Pedro dio, en el capítulo 2, versículo 41, dice que en su primera prédica, cuando empezó a dar testimonio de Jesús, dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántos? 3,000 personas. Solo hablando de hombres. Amén. O sea, añadieron a la iglesia 3,000, porque para eso se les fue dado el Espíritu Santo. Y no, yo me quedo aterrado. Digo: Señor, yo necesito el tipo de llenura que tenía Pedro, porque Pedro con una prédica se ganó 3,000 y yo llevo 3,000 y todavía estoy tratando de convertir a mi hermano, a mi hermana y a familiares. Una unción poderosa, amén. Con una prédica se ganó 3,000.
Y dice en el capítulo 4, versículo 4, que con la segunda prédica se ganó ¿cuántos? 5,000. Miren lo que dice. Pero muchos, Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra por parte de Pedro creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y ustedes saben que siempre se contaban solo los hombres. O sea que ahí también se convirtieron mujeres y niños. O sea que solamente hombres en las dos prédicas fueron ¿cuántos? 8,000. Y por lo regular siempre hay más mujeres que hombres. Entonces yo creo que en esas dos prédicas, unas 20 o 30,000 personas se ganó Pedro en dos predicaciones. ¿Tremendo o no es tremendo? Porque les digo, el Espíritu Santo viene para que sean testigos. Y comenzó la iglesia. Muchos de nosotros la iglesia la comenzamos nada más con nuestra familia, con 2, 3 conocidos. Pero Pedro comenzó su iglesia con más de 30,000 personas. ¿Poderoso o no poderoso? Ahora, porque esa era la misión. El ungido, ellos lo tenían claro, que Él nos ungió para llevar el mensaje de salvación y que comenzásemos ¿por dónde? Por Jerusalén. Y esta iglesia comenzó a hacer su tarea tal y cual como Dios se lo había mandado. Ahora, dice la Biblia que esta congregación, la iglesia primitiva, lo que mucho les gusta de ella, vivía muy bien. Esta congregación vivía muy bien. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 43 al 47. Miren lo que dice. Capítulo 2, de 43 al 47. Miren lo que pasaba en esta iglesia. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo eso sucedía en esa iglesia. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. Y mire, era tan tremendo que dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas. O sea que ellos se reunían en dos lugares. ¿Cuáles eran los lugares? El templo, las casas. Y en las casas. El viernes estuve en una casa con el pastor John Hayes, muy poderoso. Y dice que juntos con alegría, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos ¿cómo? Con alegría y sencillez de corazón. Dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea que hasta el pueblo quería a los miembros de esta iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El capítulo 4 dice en el versículo 32 lo siguiente. Y la multitud, ahí mismo, el capítulo 4, versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón. ¿Y cómo? Y un alma. Eran unidos, eran tremendos de esa iglesia. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, que no solamente eran unidos, sino que reinaban en amor y misericordia los unos para con los otros. Y dice el 33, y con gran gozo y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, porque esa era la labor de ellos, dar testimonio de Jesús. Y abundante gracia era sobre todo ellos. Y dice el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían. No era que vendían sus casas, sino que se tenían unas heredades, una finquita por allá, una casa por allá que heredé, la vendían y traían el precio de lo vendido, con el fin de suplir las necesidades de los hermanos. Amén. Así era esa iglesia. Y lo ponían a los pies
10 de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Poderosa esta iglesia. En esa iglesia nadie sufría de necesidad. Si había algún hermano que tenía algún problema económico, financiero, nada más él abría la boca, y si no tenían con qué solucionarle, para darme una herencia, la vendían para solucionar el problema al hermano. Nadie decía que lo suyo era nada más de ellos, sino que lo tenían en común. Que llegaba el fin de semana, yo quisiera salir a un lugar con mi familia, hermano, tranquilo, yo tengo una finquita, váyase para allá. Y coja la camioneta y váyase tranquilo. Rico, ¿sí o no? Y más que eso, si alguno se enfermaba, venían donde el apóstol, dice que había maravilla, le ponían la mano y se sanaba. Era una iglesia gloriosa, tan gloriosa que aún los de las calles los respetaban y los tenían en gran estima. Una iglesia que cualquiera de nosotros, ¿cómo nos sentiríamos allí? Orgullosos. Orgullosos y ¿qué más? Felices y cómodos. Una iglesia que yo creo que nadie quería irse de esa iglesia, porque en esa iglesia se manifestaba el amor, la misericordia, había unidad, había respeto, había poder de Dios, había todo lo que una iglesia hoy en día anhela. Y tan rico vivían ellos que, ¿sabe qué? Se sintieron tan cómodos, se sintieron tan felices, que todos los días se acababa el culto y en esta noche, ¿para qué casa vamos a ir? Vamos por la casa de fulanito, y para allá se iban y comían juntos, compartían el pan, lo compartían todo, vivían rico, sabroso, y tan sabroso, tan rico vivían que se olvidaron de la comisión. Se olvidaron que ellos tenían que llenar Jerusalén del Evangelio, y después de que llenasen Jerusalén del Evangelio, ellos tenían que pasar ¿a dónde? A Judea. Pero en esa iglesia estaban tan cómodos, estaban tan ricos, que se olvidaron de ir a Judea. Se olvidaron de ir a Samaria y se olvidaron que tenían que ir hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque estaban cómodos. Súper cómodos, rico, sabroso. Ahí veían maravillas tremendas. Dice que Pedro nada más pasaba y con la sombra los enfermos se sanaban. Ahí no había problema. Hermano, el recibo me llegó de colores. Ya no demora y vienen y me dan, tranquilo hermano, venga, coja, vaya y pague. Era poderosa esa iglesia. Ahora, yo sé que eso también sucede aquí. Amén. Amén. Yo sé que aquí se aman los unos a los otros. Amén. Yo sé que aquí se preocupan los unos por los otros. Amén. Yo sé que aquí no hay indiferencia, porque donde está el Espíritu de Dios tiene que reinar el amor. Y así debe de ser la iglesia de Dios. Llena de amor, de misericordia y ser unidos. Pero ellos se habían olvidado del propósito, que era, tenían que irse a ganar a esas almas en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. No se querían mover. Y yo estoy seguro que si yo hubiese estado en esa iglesia, tampoco me hubiera querido mover. Pero gloria a Dios por Jesucristo. Amén. Bueno, miren, cuando Dios a uno le determina una misión, ya sea que usted quiera o no quiera, Él va a buscar la manera que usted termine haciendo la voluntad de Él. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Miren, y si usted lee, toda Jerusalén ya la tenían llena del Evangelio. Dice que los sacerdotes y los fariseos se unían y decían, pero esta gente tiene trastornada esta ciudad con ese Evangelio. Dice que los tomaron a los apóstoles y les prohibieron, no sigan hablando más de ese nombre. Y los soltaron y ellos siguieron hablando de ese nombre. ¿Pero en dónde? En Jerusalén. ¿Y a dónde tenían que ellos ir? A Judea, a Samaria y hasta lo último de la
ellos ya no querían ir, Dios se ingenió algo. Y esto que Dios ingenió, yo no quiero que vaya a suceder con ninguno de ustedes aquí. Digan amén. Amén. Porque aquí, esta iglesia ha sido llamada para llenar toda esta ciudad y hasta donde Dios le haya puesto la visión al pastor de esta iglesia del Evangelio. Hermano, la iglesia no es para que usted viva cómodo. Ellos no entendieron eso. Sí, en la iglesia usted va a hallar comodidad. En la iglesia usted va a hallar milagro. En la iglesia usted va a hallar sanidad, ayuda, apoyo. Pero ese no es el propósito principal de la iglesia. El propósito principal de la iglesia, la razón por la cual el Señor Jesucristo estableció una iglesia aquí, era para que continuaran lo que Él vino a hacer. ¿Y a qué vino Jesús? A buscar a los perdidos, a buscar a los pecadores. Por eso Él dejó la gloria, por eso Él dejó la comodidad, por el pecador. Y Él dijo, así como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. La obra que yo comencé, yo quiero que sea terminada y perfeccionada por medio de ustedes. ¿Y cuál es esa obra? Que el pecador venga a Cristo Jesús. Por eso les digo, ahora yo les voy a dar poder, los voy a ungir, los voy a bendecir para que continúen la obra. Comiencen en Jerusalén, pasen a Judea, vayan a Samaria y llenen toda la tierra del Evangelio. Ese es el propósito de la iglesia en la tierra. Pero hay iglesias que no entienden esto. Y cuando hablo de iglesia me refiero De nosotros. uno que es pastor. Y solo viene llamando acá. Y pastor, este problema. Y pastor. Y creen que la iglesia es simplemente para que le ayude con sus problemas. Creen que la iglesia está establecida simplemente para que me saque de la crisis. Y la iglesia hace eso, pero la iglesia no es para eso. No sé si me estoy haciendo. Amén. No han establecido la iglesia para eso. Y ellos perdieron su norte. Y ellos pensaron que esa iglesia era para ellos vivir rico y sabroso allí. Feliz de la vida estaban. Oye, el hermano tiene una camioneta. Hermano, ¿me la presta? Cójala, hermano. Oh, rico. Yo vivía rico, sabroso. Entonces Dios dijo, voy a hacer algo por esta iglesia. Y miren lo que pasó. Dice la Biblia que se levantó un hombre llamado Saulo. Diga Saulo. Y dice que Saulo se levantó a perseguir a la iglesia. Ellos vivían cómodos. Dice la Biblia que nadie se metía con ellos. Dice que los del pueblo les temían, los respetaban hasta que estaban cumpliendo la misión. Pero cuando ya dejaron de cumplir la misión, las cosas cambiaron. Y ya en vez de temerles y respetarlos, se levantó un hombre llamado Saulo que comenzó a perseguirlos. Y déjenme decirles que esa persecución fue terrible. Miren lo que dice, lo que Pablo hacía con ellos, con la iglesia primitiva. Pero digan, eso no va a pasar conmigo. Eso no va a pasar conmigo. Hechos 26, versículo 9. Miren, Hechos 26, 9. Vamos a ir un poquito rápido. Dice Pablo, miren lo que Pablo dice. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual hice en Jerusalén. ¿En dónde lo hizo? Porque ahí estaban ellos. Ellos se quedaron ahí, quietecitos. ¿En dónde lo hizo? En Jerusalén. ¿Y cómo estaban los cristianos en Jerusalén? Oh, rico. Ah, sabroso. Aunque así debe ser la iglesia, un lugar cómodo. Amén. Amén. Entonces dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo, mira lo que hizo con ellos. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Mire cómo los llaman santos. Ahora yo les voy a explicar algo. ¿Los encerré en dónde? En la cárcel. Había
habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea que no solamente empezaron a meter a los santos, a los hijos de Dios, a los bendecidos, a los que Jehová es mi pastor y nada me faltará, empezaron a meterlos presos. Y no solamente presos, sino que comenzaron a matarlos. Wow. Eso se puso fea. Comenzaron a matar a los santos. O sea que si usted y yo hubiésemos estado en ese tiempo, ¿qué hubiese pasado? Nos mataban. O sea que usted también hubiera perdido su nombre. Sí. Gloria a Dios. Entonces dice que empezaron ¿a qué? A matarnos. A matarlo. Y dice al 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Mire, Pablo agarraba a esos cristianos y empezaban a torturarlos. Y les voy a dejar esa tarea que investiguen de qué manera los torturaban. Pero era tan terrible la tortura que comenzaban a blasfemar. ¿Y usted de qué cree que blasfemaban? De Dios. Porque eso es lo que ellos querían. Una tortura terrible. ¿A quiénes? A los santos. Pero escuchen esto, que aquí no se acaba todo. ¿O quieren que se acabe todo aquí? Y dice, y enfurecido sobremanera ¿contra quién? Contra ellos los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Miren lo que dice el 8. Miren lo que dice, ¿dónde leímos? 20. El 11, 26, 11. 26. Vamos al capítulo 8. Ya hasta me está asustando este tema. Miren lo que dice el capítulo 8. ¿Estamos allí? De hecho, no vamos a salir de hecho, no se preocupen. Solamente vamos a estar en hecho porque estamos estudiando la iglesia primitiva. Dice los Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte cuando mataron a Esteban. Dice, en aquel día hubo una gran persecución. No solo persecución, sino gran persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Y cómo estaban ellos? No, estaban sabrosos, estaban ricos contra esa iglesia que estaban como, que estaban con la gloria de Dios y oraban y sanaban enfermos y estaban ricos, pero han perdido su nombre. Eso es terrible, que ellos no se daban cuenta que habían perdido el nombre, que ellos no se daban cuenta que la ira de Dios iba a venir sobre ellos. Eso es terrible. Y usted cree que yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con Dios, y lo que le viene es un Saulo. Ahora escuchen esto. Dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Dice, mira lo que dice esto, mira lo que dice el versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, que lo mataban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, cuando Pablo tocaba, y él que era Pablo, se salían a meterse debajo de la cama. Y Pablo se metía y las mujeres las agarraba del cabellito y las sacaba, arrastradas. Bueno, hoy en día tal vez con algunas se iba a quedar con el pelo en la mano, porque es como es sintético y de todo. ¿Qué se me hizo? Pero era terrible lo que le pasó a la iglesia. Era terrible. Si Saulo fue terrible para la iglesia. Pero escuchen esto. Siempre que todo cristiano cae en crisis o tiene momentos difíciles, ¿qué hacemos? Buscamos de Dios. Y venga, les digo, siempre que un cristiano esté en crisis, los otros cristianos piensan seguro que está en pecado. Pero déjenme decirle, esa iglesia era una iglesia de oración. Esa iglesia era una iglesia de amor entre ellos. Esa iglesia era una iglesia de santidad. Esa iglesia era una iglesia de palabra. Esa iglesia usted no puede decir ellos son borrachos, fornicarios, adúlteros. No, nada de esas cosas estaba pasando en esa iglesia. Entonces ellos se preguntaron, ¿pero por qué nos está pasando esto? ¿Por
tengas? ¿Por qué si no falto a la iglesia? ¿Por qué si no falto en la casa de mis hermanos a comer gelatina? Nos dieron una gelatina más rica. A comer gelatina. Cantamos corito y alabamos al Señor. ¿Por qué nos está pasando algo? ¿Y saben qué? Por una cosita así. Dejaron de predicar el evangelio a los perdidos. Nada más se dedicaron entre ellos. Se olvidaron de las almas perdidas. Se olvidaron que el objetivo es, ya no ganamos a todo esto, ahora tenemos que ir a Judea. Y cuando nos ganemos Judea, tenemos que ir a Samaria. Y cuando nos ganemos Samaria, tenemos que ir hasta el final del mundo. Y yo me imagino, Padre, reprendo al diablo, reprendo a Satanás, cancelo, declaro que ese Saulo le va a caer un poste encima. Y Saulo cada día más bravo. Y Saulo cada día con más poder contra ellos. Y el enemigo vendrá por un camino y saldrá por 7. No, el enemigo sacaba de la vuelta. La protección, la cobertura que ellos tenían para que nadie los tocara, la perdieron simplemente por una cosita así. Que bendición, porque es la gracia de Dios. Porque dejaron de evangelizar. Porque dejaron de qué? De evangelizar. Esa iglesia ya no le evangelizó a nadie. Nada más se edificaban los unos a los otros. Nada más se ayudaban los unos a los otros. Y vivían rico y sabroso. Pero Dios dijo, no, yo los muevo porque los muevo. Y dice en el versículo 2 que cuando Pablo fue, dice el versículo 1, y Saulo, del 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran ¿qué? Persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron ¿qué? Esparcidos. Dios sabe mucho. Y miren lo que pasó. Miren lo que dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué pasó? Ahora sí. Ahora sí. Yo quiero dar un aplauso. Ahora sí. Ahora sí. Hubo necesidad que Dios los apretara. Hubo la necesidad que Dios los sacara de la comodidad. Y aquí a muchos Dios los va a sacar de la comodidad. Porque no están haciendo la voluntad de Dios. Dios les ha hablado. Dios les ha instruido. Pero estoy cómodo. O estoy muy ocupado. Y Dios los bendice con el trabajo. Y en vez de estar predicando en el trabajo, no lo hacen porque estoy ocupado. Y estoy busy. Dios los sacó de la comodidad. Diga, ay, ay, ay. Eso lo hizo Dios. Y ellos reprendiendo al diablo. Y ya lo muerto la vez, yo no quiero nada de eso. ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué? El diablo le decía, pero todo soy yo. No, son ustedes. Son ustedes que no están haciendo la voluntad de Dios. Pero si nosotros estamos orando, alabando, viviendo en santidad, nos faltamos en el templo, ayudamos al hermano, pero se olvidaron el propósito. Perdieron, comenzaron muy bien. Es como mucho que cuando recién conocieron a Cristo Jesús. Mucho. Cuando recién andaban en el fuego de ese primer amor. La gente tenía que huir. Ay, ahí viene este. ¿Por qué? Porque ese siempre viene a hablarnos de la palabra. Y hoy ya no hablan de la palabra nada. Se daña este mensaje. ¿Lo cambio por una oportunidad? No, sigamos. Sigo. Sigamos, sí, sigamos. ¿Por qué comenzó la persecución? Por estar cómodos. ¿Y en qué desobedecieron? ¿Y qué Dios les había dado? ¿Y cuál era la misión con ese poder?
llevar la buena nueva. Porque a eso Jesucristo vino a la tierra. Y la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo Jesús. Y mientras los discípulos en Samaria andaban buscando de comer, Jesucristo andaba buscando cómo salvar a una samaritana. Porque a eso yo vine. El único enfoque que Jesús tenía cuando vino aquí es cómo ganar almas. Pero hoy nuestro cristianismo está todo raro. Hoy la gente viene a Cristo para que todo sea cómodo. Para que le cambie el marido, le cambie la situación, prospere, viva bien, tenga casa, pues, y todo. Y ese es el objetivo del Evangelio hoy en día. Pero eso no fue la iglesia que Él estableció. Hasta hoy andamos con ese norte perdido. Y voy a la iglesia porque me siento mal. Y hoy no, la iglesia está hecha para edificarte, Efesios capítulo 4, para formarte y convertirte en un ganador de almas. Jesucristo les dijo, vengan a mí y yo haré de ustedes unos millonarios. Vengan a mí y yo haré de ustedes la gente más feliz de esta tierra. Vengan a mí y yo haré de ustedes unos turistas del mundo. No, vengan a mí y yo haré de ustedes ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Cuánto pueden dar un aplauso al Señor? ¿Qué hora tenemos? Listo. Y dice que cuando fueron esparcidos, el 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8:4. No hemos salido de Hechos. Hermano, esto me da una gran lección a mí. Yo no necesito, y la idea es que Dios no quiere, porque Dios le dio bastante tiempo a ellos. Y Dios los dejó disfrutar mucho para ver si algún día se ponían a hacer lo que tenían que hacer. Pero como vio que no se ponían a hacer lo que tenían que hacer, entonces, ustedes saben, dice el número y también en los salmos, que el águila revolotea sobre sus aguiluchos, revolotea. Si hay un de los animales, los más haraganes y vividores son los aguiluchos. Miren, cuando el águila va a hacer su nido, ella la hace con espinas. Ella busca cosas que tengan espinas. Y después de eso, ahora sí le pone algo suavecito. Y así pone su huevito. Y después los calienta, ¿cómo se dice? Se empolla. Y nace papañuchito. Y eso tiene que nacer buscando qué comer. Y ella va y caza un conejo y se los tira. Y como eso lo devoran un momentito. Y comienzan a crecer. Y a crecer. Y ya están todos grandotes. Y ahí todavía. Y de hecho, entonces cuando lo ve así, yo no lo voy a tener. Ahora ustedes vuelven. Entonces, ¿qué hace la gente? Empieza a dañar el enemigo y le quita la pajita y le da la puya y empieza a pegar. Entonces le salió. Si creen que es cuento mío, averigüen mi gracia. Y por eso es que la Biblia dice que los ojos son como águilas. Ahora ya voy a explicarles. Muy bien. Entonces, pues, ellos como son tan vagos, ahí todos cuidando si se quedan ahí. Y ahí siguen, ya esperando que la mamá. Y ella dice, bueno, ¿y esto qué? Dice que empieza a revolotear sobre ellos. Usted lo ha leído, ¿cierto? Dice que ya revolotea. Para ustedes, ¿qué quiere decir ese revolotea? Que ella se enoja.
los ama. Dios a sus hijos, por amor, los incomoda. ¿Saben por qué? Porque la madre sabe que si los incomoda, ellos van a volar alto, van a llegar lejos y van a lograr cosas grandes y poderosas. Amén. Por eso es que y dice que ella revolotea. ¿Y saben cómo es eso? ¡Ya! ¿Cómo se hace la gallina? Pasa una gallina. Enojada. Y ellos niños, mi mamá, ¿qué le pasa? Enloqueció, mi mamá ya no nos quiere, ya no nos ama. Porque así nos ponemos nosotros. Ay, Dios ya no me quiere. Y te estoy clamando que me libre de esto. Y no me libra. No, no, Dios quiere que tú hagas algo. Eso bueno está predicando. Así voy a predicar. No, no es que Dios sea de ti. No, Dios quiere que tú vayas a otro nivel. Dios quiere que tú salgas de ahí y te pongas a hacer otras cosas. Amén. Ya lo vi. ¿Qué me lo da aquí? ¿Quién es? Y se enoja esa águila. Y comienza a dañar el nido. Y viene y los tira. Cayendo. Y cuando comienzan a volar. Uy, está bueno. Está mejor que estar en ese nido. Y comienzan a ver otras cosas. Comienzan a ver las montañas. Comienzan a verlo. Y de todo esto nos estamos perdiendo. De todo esto nos estábamos perdiendo. Uy, gracias mamá que me incomodaste. Gracias mamá que me estorbaste. Gracias papá que fruñiste la ceja y me hablaste duro. Pero gracias, porque si no hubieses hecho eso, me estaría perdiendo de todo esto. Y ya mientras ellos tenían que compartir un conejito entre 3, 4, ya iba y cogía su propia liebre, cogía su propio venado y se lo comía solo. Ay, qué es poderoso. Y así hace. Por eso él dice, el Salmo 91. Entonces, ¿bajo de qué habitamos nosotros? ¿Y bajo qué? Y otra cosa. Alas. Debe decir que esas alas son de águila. Esas alas son de águila. Y los incomodó. Ahora, yo no quisiera que algunos de ustedes fuesen incomodados. Aunque yo estoy seguro que ya aquí hay algunos incomodados. Y le echan la culpa al pastor. Le echan la culpa a la iglesia. No, esta iglesia. Y me voy para otra iglesia y sigue lo mismo. Porque es que no es el lugar. Es que tú estés seguro que estás haciendo la voluntad de Dios. Amén. Porque ellos decían, nosotros oramos, nosotros ayunamos, nosotros tenemos cadenas de oración, casas, ayudamos todo entre nosotros. Pero era algo más. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿Seguir? Evangelizar. Ahora, escuchen esto. Dice que Saulo iba de casa en casa. El espíritu de Saulo anda todavía. Y el Espíritu Santo va a ir de casa en casa. De casa en casa. Y hay muchos que tienen a Saulo aquí montado. Con una enfermedad, problemas en el hogar, crisis, todo le sale mal. Pero Señor, yo soy tu hijo, yo soy cristiano. Seguramente Saulo llegó a tu casa. Y déjame decirle que Saulo solamente entra en la casa de aquellos que han dejado de ganar algo. Porque la iglesia primitiva no era perfecta. La iglesia primitiva tenía debilidades como teníamos nosotros. Pero por ninguna de esas debilidades vino Saulo. Saulo solamente vino por causa de una sola cosa. Que habían dejado de ganar algo. En Europa, la iglesia que había en Éfeso, y toda esa iglesia hoy son monumentos, en este día estamos hablando. ¿Y sabe por
y el candelero que deja de hacer su labor lo apaga. Ahora, pero viene la buena noticia. Cuando la iglesia comenzó a hacer lo que tenía que hacer, dice que Saulo se dio cuenta que se habían ido de Jerusalén y le dijeron que están en Damasco, pero ya estaban haciendo Amén. lo que tenían que hacer. Y dice que Saulo se armó un ejército y vamos otra vez y vamos a agarrarlo del pelín y se fue. Y iba, pero en el camino, ¡pum!, se le apareció alguien. Amén. Dijeron, ya se acabó el permiso, Saulo. Ya lo que te permití que le hicieras a mis hijos, ya se acabó. ¿Por qué? Porque ya están haciendo, ya encontraron de nuevo su norte, ya están ganando alma, ya están predicando, ya están discipulando. No, pongan en pie. Amén. Y por eso yo les digo, que muchos de nosotros estamos clamando porque Dios cambie situaciones y Dios nos las ha cambiado. Pero cuando tú te pongas a hacer lo que tienes que hacer, van a cambiar. Amén. Hay cosas en nuestra vida que no las cambia una oración. Espero que me entiendan lo que estoy hablando. Hay cosas en nuestra vida que no las cambia un ayuno. Hay cosas en nuestra vida que no las cambian y que venga casi una y nos ponga mano. Hay cosas en nuestras vidas que solamente van a cambiar cuando nosotros hagamos un cambio. Amén. Amén. Yo me siento bien aquí en esta iglesia. ¿Cómo? Y déjame decirte, pero es que, mire, esto tiene una revelación poderosa. Ese Saulo, que era el tormento de ellos, Dios lo convirtió en la bendición de ellos. Amén. Porque Saulo fue convertido en Pablo. Y Pablo, qué bendición le vino a hacer a la iglesia. Amén. Ahora, muy bien. ¿Quién quieres que venga a tu casa? Pablo. Yo sé que ustedes son muy inteligentes. Una vez la agarraron. Amén. ¿Quieres a Saulo o quieres a Pablo? A Pablo. Saulo visita las casas de los que han perdido su nombre. De los que creen que la vida en Cristo solamente para vivir ricos. Déjame decirte que sí, en Cristo se vive rico y sabroso y bendecido. Y de victoria en victoria y de gloria en gloria. Pero cuando dejamos de cumplir la misión, el propósito, el corazón de Dios, las cosas cambian. Y las cosas de esta iglesia le cambiaron. ¿Le cambiaron o no le cambiaron? Amén. Y no era porque los apóstoles estaban en adulterio. Porque eso yo creo que nosotros somos así, seguro alguien en el pecado. Y comenzaban a buscar. ¿Será Pedro? ¿Será que Pedro le está sacando la plata de la ofrenda? Porque él antes andaba sin plata, ¿te acordás? Al cómo le dijo que no te cobro ni plata, pero ahora yo lo plata. Porque todo lo traían a los pies de los apóstoles. Y no era por ninguna de esas cosas. Era simple y llanamente porque se habían olvidado de las almas perdidas. Porque habían dejado de ganar almas. Porque habían dejado de evangelizar. ¿Y saben qué es lo triste, hermano? Que hay gente en la iglesia que son cristianos, llevan 1, 2, 3, 4, 5 años en la iglesia y no se han ganado un alma. Yo no sé cómo les va a ir. No se han ganado un alma. Pregunto, no vayan a levantar, ¿cuántas almas te has ganado para Cristo? No me conteste. Pero si tú no te has ganado ningún alma para Cristo, yo creo que en tu casa le tienes un cuartico bien bonito a Saúl. Suena terrible, Sí. pero es la verdad. Saulo está bien cómodo y no te deja avanzar, no te deja progresar. Y he venido a Cristo y estoy en una lucha y lo otro, y para aquí, mis hijos y esto y lo otro. Porque Saulo anda de casa En casa. en casa.
de iglesia. En iglesia. En iglesia. Por eso hay del pastor que deje motivar, de hostigar y de hacer plan a la congregación para ganar. Porque hay iglesias que se han vuelto en clubes sociales y se han olvidado que el propósito de este lugar es porque cambiaron. Amén. Porque en otro tiempo nosotros estuvimos. Por eso ese pecado es tan terrible. Porque ese pecado de ganar almas es, número uno, ingratitud. Por eso Dios dice, no te olvides de dónde saliste. Se olvidan de dónde saliste. ¿Y saben qué? En vez de ganar almas, ya no las pasamos criticando. Que mira, el borracho ese, mira lo que cosa. Y sigue el diablo. Pero Dios es un hombre. Criticando a los vecinos, esos vecinos la pasan peleando. Ah, pero gracias Dios, nosotros somos santos. Gracias Dios. Candidato para que Saulo lo vecino. No, lo que usted tiene que hacer es empezar a interceder por esa alma. Empezar a saludar. Miren, bueno, yo creo que aquí no pasa, pero en Cali nosotros cristianos tenemos una fama terrible. Y de donde vengo yo también, hermano. En mi barrio, de pequeño, la gente más antipática, que no saludaban a nadie, eran los cristianos. Nosotros jugamos fútbol, porque yo era un jugador, esta lesión, ¿no? No hubiese sido por esta lesión, la rodilla, Messi. Vea, el balón caía en cualquier casa y hasta se enojaban, pero nos regresaban. Pero si caía en la casa de los cristianos, esos malos pedacitos regresaban. Terrible, los cristianos en mi barrio eran terribles. No saludaban a nadie. Eran raros, extraños. El hijo le llamaba Jeremías, Absalón. ¿Quiénes son? Miren, los cristianos de mi barrio nunca me hablaron la palabra. Nunca me hablaron la palabra. Y no les digo qué pasó con esos vocales. Pero hoy entiendo qué pasó. Los visitó Saulo. Los demás que eran impíos progresaban. Y la casita de ellos así seguía caída. Saulo. Yo no me acuerdo nunca que don Gabriel se llamaba él. Me haya hablado a mí del evangelio. Los hijos con nosotros no andaban. Y el menor andaba con nosotros. ¿Y saben cómo nosotros le decíamos al menor que andaba con nosotros? Le decíamos Satanás. El único que andaba con nosotros. Porque los demás ni nos hablaban. Terribles esos cristianos. Mire, en su unidad, en su barrio, vecindario, usted debe ser la persona más amable, gentil, agradable. Pablo dice en Filipenses que vuestra gentileza sea conocida por todos. Usted debe, cuando salga, buenas tardes, ¿cómo está? Usted debe ser el más dulce de su barrio. Amén. Porque usted tiene una meta, un objetivo, y es ganármelo para Cristo. Amén. Yo soy así. Mi esposa, ella también va para allá. Pero yo saludo y todo. Y a veces ni me responde. Me dice, ¿sí ves? Bien hecho, pasaste vergüenza, no te quiero. Por eso yo no. Pero es que yo sé lo que estoy haciendo. Amén. Y yo tengo una misión. Amén. Y es ganármelo para Cristo. Amén. Y usted empieza a ganarse nada más a Cristo con un saludo. Amén. 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 Una hermana viene a una unidad. Pastor, queremos ir como una casa de oración. Aquí, que en mi casa pongo un grupo de oración. Listo, hermano. Tal día hoy, téngame toda la gente. Y no, es que yo por aquí no me hablo con nadie. Ahí no hablo por usted. Solo asiste solo a su casa de oración. No, venga, cuando usted se haga amiga de la gente, cuando usted se haga conocer, cuando usted me llama y venga. Mientras tanto, vea cómo saca Saulo de su casa. Es cierto. Es cierto. No sé si usted vive en una unidad, condominio, no sé cómo dicen aquí, con
único lo ven que sale con la Biblia y eso es lo que hace que se le vea la Biblia. No les dé pena. Por eso se dan cuenta que son cristianos. Simplemente por eso. Pero nunca les han hablado. Nunca pasan por el lado que los saludan, que los van llevando. Y si van a salir en el carro de la plaza, se enojan. ¡Ey, quítate! Mira, ¿qué le pasa? Aquí con los hermanos, uy, son una dulzura, un cariñoso. Y si lo ven en la calle y te saluda, y qué lindo y todo, hermano.